Bienvenidos a este espacio de historias que buscan el corazón. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si esta narración toca una fibra en su alma, considere compartirla. Un me gusta o una suscripción no solo nos ayuda a crecer, sino que esparce estas semillas de reflexión a más personas que podrían necesitarlas. Que la paz de este cuento les acompañe. En el corazón de un reino olvidado por los mapas, entre montañas que rasgaban las nubes y ríos de aguas tan puras que duplicaban el cielo, vivía el rey Baltasar III. Era un hombre que amaba el lujo con la misma intensidad con la que detestaba las mañanas. Su palacio, erigido sobre una colina dorada, parecía desde la lejanía un monumental pastel de bodas, con torres afiladas como velas a punto de ser encendidas por el sol. Dentro de sus muros, el rey dormía hasta que el astro rey, cansado de esperar, comenzaba su descenso. Los sirvientes se movían como fantasmas, de puntillas, pues sabían que despertar al monarca antes del mediodía era un acto tan temerario como susurrarle a un dragón con jaqueca. Baltasar gozaba de una reputación de elegancia y carisma, aunque teñida de una arrogancia que lo volvía, a ratos, insoportable. Sus tres grandes pasiones eran los banquetes interminables, los espejos que le devolvían una imagen perfecta y las siestas que se prolongaban por horas. Su lema personal, que repetía a menudo, era, el mundo puede esperar, pero mi sueño no. En absoluto contraste, la reina Amaranta era la serenidad encarnada. Paciente como un árbol centenario, amable hasta con las corrientes de aire y dueña de un sentido del humor capaz de disolver la tensión de una batalla inminente. Dedicaba sus días a equilibrar los caprichos de su esposo sin que una sola arruga de fastidio marcara su rostro. Se decía en los pasillos que cuando la reina sonreía, hasta los candelabros del gran salón brillaban con una luz más cálida. Un mediodía, bañado por un sol particularmente generoso, Baltasar se despertó con un súbito arrebato de inspiración. En ese limbo entre el bostezo y la genialidad, mientras se servía una porción de pastel de almendras, exclamó, Tobías. Mi carroza ya no brilla. Parece una calabaza olvidada en el campo. Necesito una nueva, una que haga que los otros reyes se desmayen de pura envidia al verme pasar. El aludido, Tobías, su anciano consejero, apareció en el umbral del salón. Era un hombre de barba blanca como la nieve, mirada fatigada y una paciencia que bordeaba lo heroico. Había servido al padre y al abuelo del rey, y dominaba el sutil arte de escuchar necedades reales sin perder la compostura. Majestad, dijo con una voz tranquila y profunda. Su carroza aún es perfectamente funcional. Además, el pueblo sufre. Apenas tienen para comer. Quizás no sea este el momento más oportuno para malgastar el oro del reino en adornos. Baltasar lo miró, horrorizado, como si le hubieran sugerido vestirse con sacos de arpillera. ¿El mejor momento? Tobías, siempre encuentras excusas. Mi primo, el duque Filiberto, presume de una carroza de plata maciza con incrustaciones de zafiros. Se pasea por su ducado como si fuera el dueño del sol. No puedo permitirlo. Necesito algo más grande, más brillante, más yo. Tobías suspiró, un suspiro tan hondo que sus cejas parecieron querer abandonar su rostro. Majestad, con todo respeto, lo que usted necesita no es una carroza nueva, sino una dosis de realidad. Baltasar arqueó las cejas, ofendido. ¿Me estás llamando ciego? Digamos que su majestad solo tiene ojos para lo que reluce. El rey, sintiendo la herida en su orgullo, golpeó la mesa con su mano enguantada. Basta. No quiero tus sermones, quiero resultados. Ordeno que se construya la carroza más lujosa que jamás haya existido. Como desee, su majestad, respondió el anciano, inclinándose con una tristeza visible antes de retirarse. Esa noche, Tobías no encontró el sueño.
El viento agitaba las cortinas de su humilde habitación mientras su mente viajaba al pasado, recordando al joven príncipe curioso y amable que había conocido, ahora transformado en un rey vanidoso y desconectado. Quizás, pensó, había llegado el momento de darle una lección que ni el tiempo ni el lujo pudieran borrar. Mientras tanto, en sus aposentos dorados, Baltasar tampoco dormía. Caminaba de un lado a otro, la imagen del rostro dolido de su consejero grabada en su mente. Sabía que se había excedido. Las palabras de su padre, el rey Mauro, resonaron en su memoria: un buen monarca debe tener oídos de campesino y corazón de sabio. Pero esas palabras se habían ahogado entre copas de vino y bailes interminables. Al amanecer, o más bien, a media mañana, Tobías solicitó audiencia. El rey, aún envuelto en su bata de terciopelo, lo recibió con un bostezo y una sonrisa forzada. ¿Vienes a hablar de mi carroza? No, Majestad. Vengo a hablar de usted. Baltasar frunció el ceño. ¿De mí? Eso suena interesante. Tobías se acercó lentamente. Su Majestad ha perdido el contacto con su pueblo. Ya no sabe cómo viven, qué sienten, qué sueñan. Le propongo algo diferente, un viaje de 3 días. Solo usted y yo. Sin dinero, sin sirvientes, sin títulos. Si al final de ese viaje, todavía desea su carroza, yo mismo la construiré con mis propias manos. El rey soltó una carcajada tan estruendosa que los perros del jardín respondieron con ladridos. Un viaje sin dinero. ¿Y qué comeremos? Aide. Comeremos humildad, Majestad. Y le aseguro que nutre más que el oro. Baltasar lo observó con una nueva curiosidad. Por primera vez en años, alguien le hablaba sin una pizca de miedo. De acuerdo, viejo loco. Acepto tu reto. Pero si siento hambre o frío, volveremos al palacio de inmediato. Trato hecho, respondió Tobías, una sonrisa de satisfacción dibujándose en su rostro. Esa misma tarde, el rey ordenó preparar 2 caballos, un saco de pan y 2 mantas. Cuando Tobías le presentó la ropa para el viaje, una túnica de lino raída y un sombrero deforme, Baltasar casi se desmaya. ¿Pretendes que me vista con esto? Ni los espantapájaros de mis campos visten tan mal. Precisamente por eso nadie lo reconocerá, Majestad, replicó Tobías con calma. Será el disfraz perfecto. Espero que al menos combine con mis botas. No se preocupe, Majestad. En la pobreza, todo combina. Baltasar soltó una risa sincera, genuina. Viejo zorro, me vas a matar de vergüenza antes que de hambre. Si sobrevive a la vergüenza, Majestad, ya habrá aprendido la primera lección. A la mañana siguiente, por primera vez en una década, el rey se levantó antes de que el sol despuntara en el horizonte. Los criados se miraron, asombrados, susurrando entre ellos. Algunos pensaron que era una emergencia nacional, otros, una aparición milagrosa. Pero no. El rey Baltasar, simplemente, se preparaba para conocer su propio reino. Tobías lo esperaba en la puerta del castillo, montado en su caballo, con el aire sereno de quien sabe que está a punto de cambiar el curso de un río. ¿Listo, Majestad?, preguntó. Listo no estoy, pero si no salgo ahora, cambiaré de idea. Subió al caballo con una torpeza impropia de un rey, maldiciendo en voz baja. Espero que esto valga la pena, viejo testarudo. Lo valdrá, Majestad. Y recuerde, ningún gran viaje comienza con un paso cómodo. Sí, pero si este paso me aleja demasiado del desayuno, te haré responsable. Perfecto. Así tendré la culpa de algo más en su reinado. Ambos rieron, y el sonido de sus carcajadas se perdió entre los árboles del bosque. Así, sin trompetas ni escoltas,
Partieron hacia un camino cuyo destino ninguno de los dos conocía realmente. Uno buscaba enseñar una lección, el otro aún no sabía que tenía todo por aprender. Pero el viento soplaba suave, como si el propio rey no contuviera la respiración, aguardando paciente el regreso de un rey distinto. El camino que descendía del castillo, normalmente pulido por el paso de las carrozas, se sentía áspero y desconocido bajo los cascos de sus caballos. Baltasar miró el horizonte con una extraña mezcla de entusiasmo y una pereza monumental. Hacía años que no montaba sin un cojín de terciopelo. Tobías, ¿cuánto falta para la primera posada?, preguntó apenas media hora después de partir. Unos 15 kilómetros, Majestad. ¿15 kilómetros en línea recta o en sufrimiento? Depende de su actitud, respondió el consejero con una sonrisa pícara. Si deja de quejarse, quizás se sientan como 12. El rey bufó, intentando enderezarse sobre la montura, pero cada músculo de su espalda protestó. Esto de viajar sin escolta es un invento cruel. ¿No podríamos al menos llevar un carruaje pequeño? No, Majestad. Recuerde el objetivo, viajar como uno más del pueblo. Sí, pero estoy seguro de que el pueblo tiene los glúteos más resistentes. Tobías rió por lo bajo y el silencio los acompañó de nuevo. A medida que el castillo se convertía en una miniatura dorada a sus espaldas, el paisaje se transformaba. Los prados cuidados daban paso a colinas cubiertas de flores silvestres y el aire, antes perfumado con incienso, ahora olía a tierra húmeda y a pan recién horneado desde alguna aldea cercana. Baltasar, sorprendido, se dio cuenta de lo agradable que era respirar sin el peso del oro a su alrededor. Nunca había visto estos campos tan verdes, murmuró. ¿Siempre han estado así? Desde antes de que usted naciera, Majestad, respondió Tobías. Pero son paisajes que no se aprecian desde la altura de un trono. El rey sonrió, incómodo. Supongo que los tronos no están diseñados para mirar hacia abajo. Ni los espejos, añadió el anciano con suavidad. Pasaron junto a un arroyo donde un grupo de mujeres lavaba ropa, sus risas mezclándose con el chapoteo del agua. Al verlos, una de ellas gritó, «Buenos días, viajeros». ¿De dónde vienen con ese aire tan importante? Baltasar, por instinto, adoptó su postura regia, levantando el mentón. Venimos de muy lejos, respondió con voz impostada. Ah, viajeros misteriosos, replicó una mujer pelirroja mientras escurría una sábana con fuerza. Pues si buscan comida, les advierto que aquí no se regala nada. Tobías sonrió. Tranquila, buena señora. No pedimos más que un sorbo de agua para el camino. Al oír su tono amable, las mujeres se relajaron y les ofrecieron un cubo de agua fresca. Baltasar bebió con cautela. El agua estaba fría, pura, con un sabor a piedra y a vida que jamás había probado en los banquetes. Está buena, admitió, sorprendido. Es del manantial de la montaña, dijo una de ellas, esa que su rey mandó talar hace años para construir un pabellón de caza. Baltasar tosió, casi atragantándose. Ah, sí, qué interesante decisión. Tobías lo miró de reojo, y el monarca decidió que era mejor cambiar de tema. Siguieron el camino hasta un cruce. Tobías señaló hacia un bosque frondoso. Por allí se llega al pueblo de Bruna. Pasaremos la noche allí. ¿Y tienen camas? Si la suerte nos acompaña, quizás. Si no, al menos tendremos un techo. A este paso, me conformaré con un cojín de paja. Esa es una actitud muy humilde, Majestad. Ya está aprendiendo. No te burles, Tobías. Si sigo así, mi trasero aprenderá la lección mucho antes que mi corazón. Al entrar en Bruna, el bullicio del día de mercado los envolvió.
Las calles rebosaban de puestos de frutas, panes y herramientas. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, los vendedores pregonaban sus ofertas y todo olía a una mezcla de humo, sudor y vida real. Baltasar observaba todo con ojos curiosos, casi infantiles. No recordaba que su pueblo fuera tan ruidoso. El ruido es el sonido de la vida, Majestad, dijo Tobías. El silencio del palacio no es paz, es distancia. En una esquina, un herrero golpeaba un hierro candente, tarareando una vieja melodía. Buen hombre, lo abordó Tobías, ¿dónde podríamos encontrar un lugar para pasar la noche? El herrero levantó la vista, secándose el sudor. En la taberna de la viuda Marta, si es que todavía le queda una cama libre. Pero cuidado, cobra más si uno ronca. Baltasar alzó una ceja. Yo no ronco. Eso lo decidirán las paredes, respondió el herrero con una carcajada franca. Entraron en la taberna, un lugar pequeño pero acogedor, impregnado del olor a sopa caliente y vino agrio. Detrás del mostrador, la viuda Marta, una mujer de mirada afilada, los midió de arriba a abajo. Buenas noches. ¿Buscan cama o compañía? Baltasar se quedó mudo. Tobías intervino rápidamente. Solo una cama, señora. Y un poco de cena, si es posible. Todo es posible si hay monedas, forasteros. No llevamos monedas, pero sí gratitud y buenos modales. Marta arqueó las cejas. Los modales no llenan la despensa, abuelo. Si no tienen dinero, pueden dormir en el establo con los animales. No quiero que mañana digan que dejé a 2 vagabundos morir de frío en mi puerta. Gracias, buena mujer, dijo Tobías con una inclinación. Baltasar tragó saliva. ¿En el establo? ¿Con animales? Con animales, sí, confirmó Marta. Y por suerte para ustedes, ellos son mucho menos exigentes que los nobles. Esa noche, el rey de Valdoria durmió sobre un montón de paja, cubierto con su raída capa. El olor era una sinfonía indescriptible de heno, cabra y derrota personal. Tobías, murmuró en la oscuridad, esto no es un viaje, es un castigo. Todo aprendizaje duele un poco, Majestad. Sí, pero esto huele. Entonces, su nariz también está aprendiendo. A pesar de las quejas, el cansancio venció a Baltasar. El viaje a caballo, el contacto con la gente y la absoluta falta de lujo lo habían agotado. Soñó con un gran banquete donde el pan era duro como una piedra y el vino sabía a agua. Cuando despertó, el sol apenas se filtraba por las rendijas del establo. Afuera, los gallos anunciaban un nuevo día. ¿Qué hora es?, susurró. Temprano, Majestad. Lo suficiente para que aprenda lo que significa madrugar. Odio este experimento. Y sin embargo, ya lo está viviendo. Salieron al pueblo mientras el mercado despertaba. Un niño descalzo ofrecía flores a cambio de un trozo de pan. Una anciana barría la entrada de su casa, tarareando una canción de cuna. Todo parecía tan simple, tan vivo, tan abrumadoramente diferente de los fríos y silenciosos muros del palacio. Baltasar observó en silencio, conmovido. ¿Cómo pueden sonreír sin tener nada?, preguntó en un susurro. Porque lo poco que tienen, lo comparten, respondió Tobías. Y eso, Majestad, los hace más ricos de lo que usted jamás ha imaginado. Pasaron la mañana ayudando a un panadero a cargar sacos de harina a cambio de un pan caliente y una jarra de leche. El rey, torpe y desacostumbrado al trabajo físico, terminó cubierto de harina de pies a cabeza. Los niños del pueblo lo señalaban y se reían. Mírenlo. Parece un pastel con patas, gritó uno. Baltasar se sonrojó, pero luego, para su propia sorpresa, empezó a reír también.
Una risa que brotaba desde el fondo de su ser. Al menos soy un pastel real, respondió, sacudiéndose el polvo. Tobías lo observó, sonriendo con un orgullo silencioso. Esa risa sencilla, libre de pompa y protocolo, valía más que todas las joyas del tesoro real. Por la tarde, antes de partir, Marta la tabernera los despidió con una cesta de manzanas. Para el camino, dijo, con una media sonrisa. Y no digan que no soy generosa. Baltasar la miró con un respeto que nunca antes había sentido por nadie de su pueblo. Gracias, señora. Prometo que algún día le devolveré su bondad. Con eso y unas monedas cuando las tenga, me conformo. Los tres rieron, y el rey comprendió que la gente sencilla hablaba con una honestidad brutal y refrescante que en el palacio se había extinguido hacía mucho tiempo. Cuando salieron del pueblo, el sol se derramaba sobre las colinas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Baltasar respiró hondo. Tobías, ¿sabes qué he descubierto? Que el establo no es tan cómodo como su cama. Eso también. Pero además, que mi reino es mucho más hermoso de lo que recordaba. Quizás he pasado demasiado tiempo mirándome en los espejos y muy poco tiempo mirando las montañas. Tobías asintió. Y lo mejor, Majestad, es que aún nos quedan 2 días. Para seguir mirando, o para seguir sufriendo, murmuró Baltasar, riendo. Depende de cómo mire el camino, respondió el viejo. El rey sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no era de orgullo, sino de paz. El viento soplaba suave, las hojas caían sobre el sendero, y los 2 hombres siguieron adelante, sin saber que aquel viaje estaba a punto de transformar no solo su forma de reinar, sino su forma de vivir. El segundo día amaneció con un cielo gris plomizo y un olor a tierra mojada que anunciaba lluvia. Baltasar se despertó de mal humor, envuelto en la áspera manta. ¿Llueve?, preguntó sin abrir los ojos. Todavía no, pero lo hará pronto, respondió el consejero, atizando un fuego que luchaba por sobrevivir. Perfecto. Un viaje sin oro, sin desayuno decente y ahora sin sol. Esto mejora por momentos. Tobías sonrió. A veces la vida del pueblo viene sin adornos, Majestad. Pues deberían reclamar una devolución. El viejo rió mientras desmontaba su pequeño campamento. Hoy caminaremos hacia las colinas del sur. Allí hay granjas y aldeas donde podremos ver cómo vive realmente su gente. Maravilloso. Tal vez alguno tenga un sofá. O al menos, pan que no esté duro. Emprendieron el camino por senderos que pronto se convirtieron en barro. El caballo del rey resbaló 2 veces, en la segunda, Baltasar cayó de bruces en un charco. Tobías corrió a su lado. ¿Está bien, Majestad? El rey levantó la cabeza, el rostro cubierto de una máscara de lodo. Estoy fantástico. Si alguna vez te preguntas cómo se siente un cerdo feliz, ya tienes la respuesta. Majestad, le aseguro que hasta el barro le sienta con dignidad. Si dices una palabra más, te lanzo el casco del caballo. Pero Tobías solo rió, ayudándolo a levantarse. La lluvia no tardó en llegar. Primero fina, luego constante, empapándoles la ropa, los huesos y el alma. Siguieron avanzando, tiritando, hasta que divisaron una pequeña casa de madera junto a un campo de cebada. De la chimenea salía un hilo de humo. Baltasar murmuró, con los dientes castañeteando, si esa chimenea huele a sopa, juro fidelidad eterna a quien viva allí. Golpearon la puerta. Una voz femenina respondió desde el interior. ¿Quién anda ahí? 2 viajeros cansados y empapados, dijo Tobías. La puerta se abrió, revelando a una mujer de rostro amable, con las manos aún cubiertas de harina. Pasen, por el amor de Dios. Están calados hasta los huesos.
Entraron, y el calor del fuego los envolvió como una caricia. Baltasar suspiró con un alivio casi religioso. Este lugar huele a gloria. Huele a cebolla, dijo la mujer, riendo. Soy Lucía. Mi marido está en el campo y mi hijo cuidando las ovejas. Siéntense junto al fuego hasta que escampe. No solo no nos importa, sino que me parece la mejor idea del día, dijo el rey, extendiendo sus manos hacia las llamas. Tobías observaba los muebles sencillos, las paredes de barro, el techo bajo. Todo era pobre, pero todo era cálido y real. Lucía le sirvió 2 tazones de una sopa humeante. Es simple, pero reconforta. Baltasar la probó. Era la cosa más deliciosa que había comido en años. La miró con sinceridad. Señora, si esta sopa tuviera corona, sería la reina de todas las sopas. Y si yo tuviera oro, los invitaría a quedarse más días, respondió ella con una sonrisa. Mientras comían, un niño entró corriendo, empapado. Mamá, una oveja se ha escapado hacia el arroyo. Impulsivamente, Baltasar se levantó. ¿Dónde? Yo puedo ayudar. Tobías lo miró, atónito. Majestad. Digo. Yo puedo intentar. El niño, de ojos curiosos, le señaló el camino. Baltasar salió bajo la lluvia, resbalando en el barro, seguido por un Tobías que no salía de su asombro. Encontraron a la oveja atrapada en unos arbustos. Tranquila, pequeña bola de lana, dijo el rey, intentando liberarla. El animal balaba asustado, y en un forcejeo, Baltasar tropezó, cayendo de nuevo al barro. Esta oveja tiene más fuerza que mi primo el duque. Tobías ayudó a liberarla y ambos regresaron a la cabaña, empapados, cubiertos de lodo y, sorprendentemente, riendo a carcajadas. Lucía los recibió con toallas viejas. Parece que han luchado contra un ejército. Uno lanudo y sin piedad, respondió Baltasar. El niño no paraba de reír. Señor, parece un muñeco de barro. Soy el muñeco real, bromeó el rey. Cuando la lluvia cesó, un arco iris perfecto se dibujó en el cielo. Sentado junto al fuego, Baltasar preguntó pensativo, Lucía, ¿ustedes siempre viven así, tan lejos de todo? Sí, señor. Aquí tenemos lo que necesitamos. No es mucho, pero es suficiente. Pan, agua, tierra y paz. ¿Y nunca les falta nada? Ella lo miró con dulzura. A veces falta dinero, a veces la salud flaquea. Pero nunca dejamos de ayudarnos. Los vecinos nos apoyamos, compartimos lo poco que tenemos. Baltasar asintió lentamente, procesando cada palabra. Debe ser hermoso vivir sabiendo que no se necesita demasiado. Lo es, cuando uno aprende a dar valor a lo pequeño. Tobías observó la escena. Algo en la mirada del rey había cambiado para siempre. Antes de que partieran, Lucía les dio un pan envuelto en tela. Para el camino. No puedo dejar que se vayan con el estómago vacío. No sé cómo agradecerle, dijo Baltasar, conmovido. No hace falta. Solo prometa que, la próxima vez que vea a alguien con hambre, recordará esta sopa. El rey se quedó en silencio. Luego, hizo algo que nunca había hecho ante nadie fuera del palacio, se inclinó ligeramente. Lo prometo. Salieron de la cabaña al atardecer. Tobías, dijo el rey, creo que empiezo a entender. Es extraño. Sentí más gratitud comiendo ese trozo de pan con esa mujer que en todos los banquetes de mi vida. Eso, Majestad, se llama humildad. Y se sirve caliente. Pues debería estar en el menú real. Rieron y siguieron su camino. Se encontraron con unos campesinos que trabajaban la tierra.
La hija pequeña de uno de ellos se acercó y le ofreció a Baltasar una manzana roja y brillante. Es la mejor que tenemos. El rey la aceptó como si fuera un tesoro. Gracias, pequeña. Prometo que la disfrutaré como si fuera de oro. El oro no se come, dijo la niña con una seriedad aplastante. Baltasar se rió tan fuerte que casi se atraganta. Tienes razón. Eres más sabia que la mitad de mi corte. Por la tarde, ayudaron a los campesinos a recoger heno. O, más bien, lo intentaron. Baltasar era tan torpe con la horca que levantaba más polvo que hierba. Majestad, gritó Tobías. Si sigue así, va a plantar una nube. Al menos es una nube productiva, respondió, y todos rieron. Cenaron con ellos, sentados sobre troncos, comiendo pan con queso. Uno de los hombres miró al cielo estrellado. Dicen que el rey vive en un palacio con 100 ventanas. ¿Será feliz? Baltasar se quedó quieto. No lo sé, dijo finalmente. A veces, tenerlo todo no significa entender nada. Eso suena muy profundo para un viajero, dijo el campesino, sonriendo. Digamos que he visto muchas ventanas, pero pocos horizontes. Al despedirse, el rey se sintió extrañamente ligero. Majestad, dijo Tobías mientras caminaban. Hoy ha hecho más por su pueblo de lo que cree. ¿Por comer sopa y recoger heno? Por escuchar. Los reyes no siempre gobiernan desde el trono. A veces, lo hacen desde el barro. Espero no tener que volver al barro demasiado pronto. No se preocupe, aún nos queda camino. Y probablemente, más barro. Fantástico, murmuró el rey, pero por primera vez, sonrió al pensarlo. Esa noche, acamparon bajo un roble. El fuego crepitaba. Tobías, dijo Baltasar mirando las estrellas, ¿alguna vez pensaste que los reyes también podían aprender? Solo aquellos que se atreven a salir de su castillo. Entonces, tal vez este viaje no sea tan terrible después de todo. Le dije que el barro enseña. Y la sopa también. Sobre todo, la sopa. Rieron, y el sonido de su risa se mezcló con el viento. Mientras el rey cerraba los ojos, no soñó con joyas ni banquetes, sino con una humilde cabaña y el aroma de una sopa compartida. Por primera vez en muchos años, durmió sin ningún peso en el corazón. El tercer día del viaje amaneció dorado y frío. Caminaron durante horas por un sendero que serpenteaba entre bosques y colinas cada vez más áridas. A lo lejos, divisaron una gran mansión de piedra blanca, cuyas torres relucían bajo el sol. Debe ser la casa de algún noble, dijo Tobías. Quizás podamos pedir refugio. No soportaría otra noche a la intemperie, se quejó Baltasar. Recuerde, Majestad, somos viajeros pobres. Pobres, sí, pero con buen gusto. Vamos. Al llegar al imponente portón, un mayordomo alto y delgado los recibió con una mirada de evidente desprecio. ¿Qué desean? Solo un poco de cobijo por esta noche, respondió Tobías. El mayordomo los escudriñó. ¿Cobijo? ¿Con esa pinta? No admitimos mendigos. Baltasar dio un paso al frente, conteniendo su ira. Somos viajeros honestos. No pedimos limosna, solo un rincón donde dormir. El mayordomo suspiró teatralmente. Esperen aquí. Desapareció tras la puerta y regresó minutos después. El señor duque y la señora duquesa les recibirán un momento. Pero no toquen nada. Los condujeron a un salón opulento, decorado con candelabros de cristal y retratos de ancestros de mirada severa. Sentados en 2 tronos de terciopelo rojo, estaban el duque Roderico y la duquesa Elvira. Él, un hombre corpulento de bigote aceitado, ella,
una mujer que los observaba por encima de su abanico de plumas como si fueran insectos. «Así que ustedes son los que piden alojamiento», dijo el duque con voz pastosa. «Sí, señor», contestó Tobías. «¿Y por qué habría yo de hospedar a dos extraños? Las posadas existen para gente como ustedes». «Porque tiene un corazón noble», intervino Baltasar, probando suerte. El duque soltó una risita. «Un corazón noble no se malgasta en desconocidos». Y además, añadió la duquesa con una sonrisa helada, sus ropas son impresentables. Ensuciarían las sábanas. Baltasar apretó los dientes. Recordó el propósito del viaje. No necesitamos sábanas. Un rincón en el establo será suficiente. El establo, dijo la duquesa, arqueando una ceja. Perfecto. Que duerman con los caballos. Y sin cena. Así aprenderán a no molestar a los nobles. El mayordomo los condujo al establo. No se ofendan, dijo en voz baja. Los señores no son muy amigos de la caridad. Ya lo he notado, respondió Baltasar. Más tarde, el mayordomo regresó a escondidas con un trozo de pan y queso. No digan que se los di yo. Gracias, amigo, dijo Baltasar con genuina gratitud. Su gesto vale más que todo el oro de esta casa. Sentado sobre la paja, el rey susurró, Tobías, ¿te das cuenta? Este duque se comporta exactamente como yo lo hacía. Lo he notado, Majestad. Es desagradable verse reflejado en alguien tan arrogante. A veces, reflexionó el rey, el espejo más feo es el que muestra la verdad más clara. Si alguna vez vuelvo a tratar así a alguien, por favor, recuérdamelo. No se preocupe. Lo haré con gusto. A medianoche, Baltasar no podía dormir. Pensaba en cómo había creído que el respeto se compraba con poder, pero aquel mayordomo anónimo le había enseñado más sobre la nobleza en 5 minutos que todos sus ministros en toda una vida. Tobías, susurró, ¿por qué la gente como el duque vive tan alejada de los demás? Porque el miedo y el orgullo construyen muros, Majestad. Y cuanto más altos son, más solos se sienten dentro. Entonces, mi castillo debe ser la fortaleza de la soledad. No, Majestad. Solo era su jaula. Las palabras del anciano se clavaron en el corazón del rey. A la mañana siguiente, partieron al alba. Desde la distancia, la mansión parecía una joya, pero una joya fría y sin alma. Creí que la riqueza daba libertad, dijo Baltasar. Pero solo encierra. Algunos castillos son prisiones más seguras que los calabozos. En el camino se cruzaron con unos campesinos que les advirtieron de un puente roto más adelante. Reían mientras trabajaban. Míralos, dijo el rey. No tienen nada y, sin embargo, parecen felices. Porque trabajan juntos. La felicidad, Majestad, no necesita oro. Solo compañía. Y sopa, añadió Baltasar, recordando a Lucía. Llegaron al puente. Era una estructura vieja y tambaleante. Tobías cruzó primero, con paso lento pero firme. Cuando el rey lo siguió, el puente crujió peligrosamente. Si caigo, dile a la reina que mi última palabra fue, carroza, gritó, riendo. Llegaron al otro lado, a salvo. Majestad, dijo Tobías, acaba de vencer su primer miedo. No, viejo. Solo crucé un puente. El miedo sigue aquí, pero ahora camina un poco más despacio. Acamparon junto al fuego. Tobías, ¿alguna vez te enfadaste conmigo de verdad? Muchas veces, Majestad. Pero siempre creí que algún día entendería. ¿Y crees que ese día ha llegado? Está en camino. Baltasar sonrió con una melancolía nueva.
Entonces, he tenido un amigo todo este tiempo sin saberlo. Y yo, un alumno difícil, respondió el viejo, y ambos rieron. En ese momento, bajo el manto de estrellas, Baltasar comprendió que la verdadera nobleza no estaba en la sangre, sino en los actos sencillos, en la compasión y en el valor de reconocer los propios errores. Miró al cielo y susurró, tal vez un día construya un castillo donde todos puedan entrar. Ese día, dijo Tobías, su pueblo sabrá que tiene un verdadero rey. Y yo sabré que tengo un buen maestro. No, Majestad. Solo un espejo. Entonces, gracias por dejarme mirar. La noche los envolvió con una calma que no conocían. En el silencio del campo, un rey dormía sin corona, pero con el alma, por fin, un poco más despierta. Al amanecer del cuarto día, el camino de regreso comenzó. El aire olía a tierra fértil y a promesa. El rey tocó la pequeña cruz de madera que colgaba de su cuello. Esta cruz pesa menos que una moneda, pero vale más que todo mi tesoro, dijo. El oro deslumbra, Majestad, pero la bondad ilumina. Se encontraron con un joven llamado Mateo, cuyo carro se había averiado. Entre los tres, lograron una reparación improvisada. Agradecido, Mateo los invitó a subir para llevarlos parte del camino. Mi sueño es tener un taller, les contó el joven. Pero en este reino los impuestos son muy altos. El rey cree que con oro se gobierna mejor, pero a veces pienso que ni siquiera nos ve. Cada palabra era una flecha directa al corazón de Baltasar. ¿Y si el rey te escuchara?, preguntó con voz queda. ¿Qué le dirías? Que bajara de su trono y caminara con nosotros. Si viera lo que vemos, si sintiera lo que sentimos, sabría que no hace falta tanto oro para tener un buen reino. Baltasar asintió lentamente. Creo que ese consejo vale más que 1000 decretos. ¿Y usted qué haría si fuera rey?, preguntó Mateo, sin sospechar nada. El monarca lo miró a los ojos. Construiría menos muros y más puentes. Bonita frase. Ojalá el nuestro la escuchara. Tal vez, dijo el rey, lo haga algún día. Al atardecer, divisaron las luces del palacio en el horizonte. Mañana llegaremos, dijo Tobías. Y entonces, Majestad, empezará el verdadero viaje. ¿Cuál? El de transformar todo lo que ha visto en hechos. Baltasar guardó silencio, su mente poblada por los rostros y las voces de su pueblo. He cometido tantos errores, Tobías. No sé si me perdonarán. No necesita perdón, Majestad. Solo coherencia. Haga lo correcto, y el tiempo hablará por usted. Esa noche, bajo las estrellas, el rey murmuró, si algún día olvido este viaje, prométeme que me harás volver al barro. Lo prometo, Majestad. Aunque me queje. Especialmente entonces. Al llegar a la capital, la silueta del castillo le pareció inmensa. Parece más grande de lo que recordaba, murmuró, o quizás yo ahora soy más pequeño. No, Majestad, respondió Tobías. Ahora solo lo ve con otra perspectiva. Los guardias de la puerta no lo reconocieron hasta que Tobías susurró algo al capitán. Inmediatamente, se arrodillaron. Levántese, dijo el rey. No hay culpa en no ver lo que se disfraza. La reina Amaranta lo recibió con un abrazo desesperado. Pensé que te habías perdido. Quizás sí me perdí, respondió él, pero me encontré a mí mismo. En el salón del trono, la corte murmuraba al verlo con ropas gastadas y barro en las botas. El duque Roderico estaba allí. Al verlo, palideció. Duque, dijo el rey con una sonrisa irónica. ¿No me ofreces tu establo esta vez? No te preocupes, no sabías quién era. Y sin embargo, me enseñaste una valiosa lección,
como se siente ser despreciado. El silencio fue total. Baltasar se sentó en el trono. He estado ausente 3 días, pero he visto más de mi reino que en todos mis años aquí. He comido pan con campesinos, dormido entre caballos y aprendido que el oro brilla mucho menos que una sonrisa. Y entonces, anunció sus primeras reformas. Reducción de impuestos para los campesinos. Las puertas del palacio abiertas para quien necesitara audiencia. El fin de los banquetes excesivos. Si alguna vez celebramos algo, declaró, que sea porque nadie en este reino pasa hambre. Los días siguientes, el rey se convirtió en un viajero incansable dentro de su propio reino. Reconstruyó molinos, fundó escuelas, escuchó historias. Un día se encontró de nuevo con Mateo y le anunció que el reino apoyaría a los artesanos para que cumpliera su sueño. El joven solo pudo llorar de gratitud. El reino de Valdoria floreció. La prosperidad ya no se medía en oro, sino en risas. El rey a menudo caminaba por los jardines sin su corona. Pesa demasiado para caminar libre, le decía a los niños. Pero la paz fue puesta a prueba. El duque Filiberto, su primo, se rebeló, enfadado por las reformas que mermaban sus privilegios. En lugar de enviar un ejército, Baltasar fue a hablar con él, acompañado solo por Tobías. Tu padre habría levantado un ejército, le espetó Filiberto. Mi padre gobernaba con miedo, respondió Baltasar con calma. Yo elijo gobernar con fe. No pelearé contra mi propio pueblo, Filiberto. Si decides separarte del reino, lo lamentaré, pero no derramaré sangre por orgullo. La serenidad del rey desarmó al duque. Recordaron su infancia juntos y finalmente se estrecharon la mano. La rebelión se disolvió con palabras, no con espadas. Los años pasaron. Tobías envejeció y el rey gobernaba con una sabiduría que nacía de la tierra. Un día, una joven llegó al palacio. Era Clara, la niña de la sopa, ahora casi una mujer. Le trajo una flor amarilla de su jardín. Majestad, dijo, vine a cumplir una promesa. Y yo he guardado la cruz que me diste, respondió el rey, emocionado. Me enseñó más que todos mis libros. Días después, en la plaza central, Baltasar se dirigió a todo su pueblo. Durante años busqué la grandeza y solo encontré vacío. Pero cuando caminé entre ustedes, descubrí que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir. Hoy, declaro que este reino ya no pertenece a un rey, sino a su gente. La multitud estalló en vítores y lágrimas. Esa noche, en los jardines, Amaranta apoyó la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas? En que todo comenzó por el capricho de una carroza y terminó con un corazón nuevo. ¡Qué final tan hermoso!, suspiró ella. Baltasar sonrió, mirando las estrellas, con la flor de Clara entre sus manos. No, amor mío. Esto no es un final. Es, más bien, el verdadero comienzo. El comienzo de un reino construido no sobre oro, sino sobre la bondad. Y la leyenda del rey sin corona se contó por generaciones, no como la historia de un monarca, sino como el eterno recordatorio de que la verdadera majestad reside, siempre, en un corazón que aprende a servir.